Hola a todos, gracias por darse cita hoy a este segundo encuentro de una serie de 3 que vamos a estar llevando a cabo hasta el próximo martes 18 de febrero. En unos minutitos vamos a darle inicio a esta conversación, así que si desean pueden ir dejándonos saber en el chat desde dónde se conectan para así irnos conociendo un poco. Por el momento, les cedo el espacio al equipo de intérpretes para que se presenten y puedan instruirles a acceder a los canales de interpretación. Hello, everyone. Thank you for joining us today for the second event in a series of 3 webinars that we will be having until this coming Tuesday, February 18. We will start the conversation in a few minutes so we can give the opportunity to other colleagues to join us. If you wish, you can let us know in the comments where you are connecting from so we can get to know you a little bit. For now, I'll pass the mic to our team interpreters to introduce themselves and instruct us on how to access the interpreting channels. Muy buenas tardes a todos. Este anuncio se va a dar tanto en español como en inglés. Good afternoon, everyone. This announcement will be given in both English and Spanish. Mi nombre es Yaya, mis pronombres son ella y les hablo desde las tierras Duwamish. Seré uno de sus intérpretes de inglés-español para este seminario web, junto con mi cointérprete Anaís, cuyos pronombres son ella, y se está uniendo desde Boriquén. Estamos comprometidos con garantizar la justicia lingüística para que este sea un espacio multilingüe accesible para todos. Hello, everyone. My name is Yaya. My pronouns are they and she, and I am speaking from Duwamish lands. I will be one of the Spanish-English interpreters for today, along with my co-interpreter Anaís, whose pronouns are she, her, and she is joining us from Boriquén. We are committed to guarantee language justice so this space is accessible to all. La justicia del lenguaje incluye el compromiso a la presencia plena de todos y la capacidad de comunicarnos en nuestros idiomas y modos de expresión. Reconocemos todos los idiomas presentes hoy aquí y en particular los idiomas de los pueblos indígenas de las tierras en las que habitamos. Language justice includes a commitment to everyone's full presence and capacity to communicate in our languages. We acknowledge all the languages here today, and especially the languages of the indigenous peoples of the lands that we inhabit. Este seminario web va a ser en español con interpretación al inglés. Así que si usted no accede al español, usted deberá de elegir un canal de idioma a través de la función de interpretación de Zoom. This webinar will be held in Spanish with English interpretation. So if you do not access English, you must select a language channel through the Zoom interpreting function. Para acceder a la interpretación, si se está conectando desde su computadora, verá un icono de mundo en la parte inferior de su pantalla o a través del menú de los 3 puntos o más or more. Si se está conectando en una tableta o teléfono, usted puede pulsar en más o los 3 puntitos en la parte inferior y verá el menú de la opción de interpretación de idiomas. Ahí puede elegir su canal de idioma. Si está en teléfono o tableta, usted debe hacer clic en finalizar o en done. To access the interpretation, if you are joining from a computer, you will see a globe icon at the bottom of your screen. If you are joining from a tablet or phone, you can click on More or the 3 dots at the bottom of and you will see a menu with an option called Language Interpretation. Then you can choose your language channel. If you're on a phone or tablet, you have to click on Done to activate the interpreting function. Si en algún momento está teniendo problemas con la interpretación, por favor utilice la caja de chat para pedir ayuda y le asistiremos lo más pronto posible. If you are having any trouble accessing the interpretation feature, please use the chat to ask for help and we will support you as soon as possible. Ahora vamos a comenzar con la interpretación simultánea para el resto de este anuncio. Si usted aún no lo ha hecho, por favor, elija su canal. So now we'll begin with simultaneous interpretation to give the rest of the So if you haven't done so, please select your language channel. Voy a darle un segundo a Anaís a entrar al canal. I'm going to give 1 second to Annalise to join the channel. Para nuestras mejores prácticas, usted puede silenciar el audio original para escuchar a la interpretación solamente. Las personas que entienden español habrán notado que usamos la terminación E en vez de la tradicional A u O. Esto es una práctica intencional de crear espacios inclusivos y evitar hacer presunciones en cuanto al género de las personas. Y por último, muchas gracias a Fiticas por hacer posible que estemos aquí. Nos da mucho gusto poder apoyar este espacio multilingüe, pues sentimos una fuerte solidaridad con el trabajo que hacen.
Muchas gracias por su atención y ahora le devuelvo la palabra al equipo de facilitación. Muchas gracias, Yaya, y muchas gracias, Anaí, por el trabajo que hacen. Así que, oficialmente, hola a todos. Bienvenidos a nuestro segundo encuentro virtual del Foro Internacional La Tierra es Vida, alternativas al acaparamiento y el despojo. Agradecemos a quienes nos acompañaron el pasado martes y se conectaron nuevamente en el día de hoy, y le damos la bienvenida a quienes se suman a la conversación. Mi nombre es Ashley Torres Rodríguez, me estoy conectando desde Bayamón, Puerto Rico, y soy parte del equipo del Fideicomiso de Tierras Comunitarias para la Agricultura Sostenible, también conocido como FITICAS. Y soy quien estaré moderando esta conversación titulada Resistiendo el despojo, experiencias de agricultores frente a la inseguridad y el acceso a la tenencia de la tierra. En nuestro encuentro del pasado martes, exploramos las diversas dinámicas del acaparamiento de tierras en distintos continentes, evidenciando sus profundas consecuencias para las comunidades, amenazando su permanencia y su futuro. La tierra, al ser tratada como una mercancía que se compra y vende, sujeta a las fluctuaciones del mercado y a las políticas neoliberales, queda en manos de quienes poseen capital, fomentando la especulación en detrimento de quienes no tienen capital ni crédito. Esta lógica impulsa su explotación más allá de sus límites naturales para obtener beneficios individuales. Esta realidad afecta directamente a los pequeños y medianos agricultores que siembran de forma sostenible en armonía con la naturaleza, poniendo en riesgo el desarrollo y la permanencia de sus proyectos y la producción de alimentos saludables para el consumo local. Hoy, junto a un grupo de jóvenes agricultoras y agricultores, nos centraremos en la situación actual de quienes siembran en Puerto Rico y las barreras que enfrentan debido al modelo dominante de acceso a tierras, el acaparamiento y la especulación. Abordaremos las dificultades para el acceso justo a tierras cultivables y cómo los agricultores resisten estas dinámicas mientras desarrollan proyectos que fomentan la soberanía alimentaria en un entorno adverso. Para ponernos en contexto sobre la situación actual en cuanto al acceso a tierras agrícolas aquí en Puerto Rico, nos acompaña Sibel Rodríguez del Valle, quien participó del programa de internado del FITICAS, donde colaboró con un grupo de 2 estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, bajo la supervisión de la profesora Erika Fontanes, en la investigación sociojurídica titulada Acceso a tierras agrícolas, política pública actual y experiencias. Esta investigación cualitativa consistió en una evaluación del andamiaje jurídico y un análisis de la política pública actual en torno al acceso a tierras agrícolas, y es una exploración de las experiencias de pequeños agricultores mediante entrevistas. Sibel, nacida y criada en Arecibo, Puerto Rico, es abogada, exalumna de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Su formación académica incluye ciencia política, administración pública y relaciones internacionales. Sus intereses profesionales y académicos incluyen el desarrollo sostenible, la gestión de organizaciones sin fines de lucro, el derecho de propiedad y el servicio público. Así que, sin mayor preámbulo, le cedo el espacio a Sibel para que nos presente los hallazgos de la investigación, acceso a tierras agrícolas, política pública actual y experiencias. Sibel, muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Buenas tardes a todos. Denme un segundito que estoy compartiendo. Por favor, si me pueden dejar saber si se ve bien. Sí, se ve la presentación. Perfecto. Pues buenas tardes. Mi nombre es Sibel Rodríguez, como ya Ashley ha compartido.
y tuve la oportunidad durante más de un año de ser parte de este proyecto, de esta investigación, acceso a tierras agrícolas, política pública actual y experiencia, junto a la doctora Erika Fontanes, la compañera Neychali Soto y Sebastián Ríos, con el apoyo de FITICAS. La agenda, ¿verdad?, de la tarde de hoy, voy a presentar el problema que nosotros nos presentamos en el momento que comenzamos a hacer esta investigación, hablar un poco sobre la metodología y los hallazgos de la investigación sobre el acceso a tierras y las conclusiones a las cuales llegamos. Pues para comenzar, nosotros queremos presentar un poquito el contexto en el cual desarrollamos este proyecto. Nosotros estamos en un Puerto Rico que desde la década de los 50 decidió cambiar su economía, su modelo económico y abandonar la agricultura y favorecer un modelo de producción agroindustrial a gran escala que afecta directamente a los agricultores pequeños que siembran para el consumo local. Este proceso de cambio de modelo económico ha llegado a que hoy en día nosotros importamos sobre el 85% de los alimentos que consumimos. Y además de esto, solamente 2%, debo decir menos del 2% del Producto Nacional Bruto viene de la agricultura. A pesar de ser una actividad económica tan importante, que nos proporciona el alimento, no es tan importante en la economía puertorriqueña. Mientras, además, ¿verdad?, mientras que el 76% de las fincas en Puerto Rico generan menos del 10% anual, menos de $10,000 anualmente, según el Censo Agrícola del 2018. Entonces tampoco es un sustento completo para las familias que producen, que se dedican a la agricultura, la mayoría de estas. Frente a este contexto, pues nosotros nos preguntamos cuál es el problema, ¿verdad? ¿Qué otras cosas afectan el clima agrícola en Puerto Rico? Entonces, a pesar de existir una política pública que aún con agencias públicas fomenta la agricultura en ese nivel, existen problemas, ¿verdad?, con la entrega de los permisos, que no van acorde a esta política pública. Por ejemplo, se aprueban permisos que van en contra de la política pública actual. Los costos de tierra son excesivamente elevados. Por ejemplo, alquilar una finca sin estructura, sin ningún tipo de estructura, puede costar entre $100 y $150 la cuerda mensualmente, mientras que una finca con instalaciones, su alquiler puede oscilar entre $200 y $500 por cuerda mensual. En términos de comprar, el costo puede llegar por cuerda a ser de $5,000. Pero todo esto depende de la especulación, el nivel de especulación y la localización de estas fincas. Esto también se suma a que hay una gran competencia por tierra y capital y acaparamiento de tierras globalmente. Encima, el ingreso promedio en Puerto Rico per cápita es de $15,637 anuales y el costo de una propiedad promedio está en $181,000. Entonces, con $15,000 anuales y el costo promedio de una propiedad en 181, es muy difícil adquirir cualquier propiedad a una persona en Puerto Rico, no necesariamente un agricultor. Además, existe un problema de partición de herencias y división de tierras, porque muchas veces los poseedores fallecen y sus sucesores, ya sean por falta de voluntad o porque tienen otras dificultades, no realizan la división de la tierra y terminan abandonándose estos terrenos o caen en desuso. Otro problema que afecta no solo a la agricultura, sino a todos en Puerto Rico, es la crisis climática y los desastres naturales, pero afectan específicamente y con mayor, agravan mayormente a la agricultura. Por ejemplo, cuando ocurren eventos de lluvia extrema, las altas temperaturas, sequías y huracanes, que generan ya este clima económico difícil y de tenencia
una mayor incertidumbre y riesgo para la ya debilitada agricultura. Entonces, viendo toda esta situación, además les comparto una actualización a lo que está en el informe que realizamos del 2022, que apoya ya lo que estábamos analizando en aquel momento, donde la finca promedio se hace más grande, lo que significa que está en manos de menos personas, ¿verdad? Cada vez menos agricultores pequeños con pequeñas fincas tienen acceso y aunque se ve un aumento en la cantidad de terrenos, de fincas, de cuerdas, realmente debo decir, aún así esos 494,000 fincas no son suficientes para lo que nosotros nos tenemos propuesto como política pública. Por ejemplo, el plan de uso de terrenos de Puerto Rico identifica 637,000 cuerdas de terrenos agrícolas destinados exclusivamente para estos fines. Entonces, cuando vemos las 494,000 versus las 637, pues vemos que hay una disparidad grande. Y pues nosotros viendo todo este contexto histórico de política pública, de un cambio económico importante, de que se le añaden otras situaciones, otras variables que no necesariamente son agrícolas, pero que afectan a la agricultura, nos preguntamos dónde y cómo se puede acceder a tierras cultivables en las islas de Puerto Rico, pensando en estos agricultores pequeños. Y entonces, y si diseñamos una metodología que, ¿verdad? Tuvimos un periodo de investigación desde octubre de 2022 a mayo de 2024, dividida en 3 etapas de investigación. Primero, como decía Ashley al inicio, trabajamos el andamiaje legal y la legislación propuesta, la investigamos específicamente para las agencias públicas de la Autoridad de Tierras, Administración de Terrenos, Puerto Rico, las privadas, alternativas privadas, Puerto Rico Farm Credit y Farm Service Agency, y investigamos todo lo que pudiéramos sobre estas agencias, sus leyes habilitadoras, su reglamentación, sus programas, para poder entender más cómo tratan de llevar a cabo su política pública y si esto favorece a los agricultores. Luego realizamos 3 entrevistas a 5 agricultores y 8 expertos. Estas entrevistas tenían agricultores de diversidad geográfica en Puerto Rico y expertos en áreas de agronomía, agroecología, planificación, economía agrícola y sociología rural, entre otros. A base de todas estas entrevistas, nosotros encontramos temas en común, como por ejemplo las experiencias con las agencias, los cánones de arrendamiento, la disponibilidad y búsqueda de terrenos, necesidad de recursos, financiamiento, y con las experiencias de los expertos y de los agricultores y ya lo que habíamos investigado sobre las agencias y sus programas, integramos todos estos hallazgos y redactamos este informe final y llegamos a estos hallazgos, ¿verdad? Que les voy a presentar ahora. Primero voy a empezar hablando sobre las alternativas públicas y privadas que están disponibles, luego los retos que presentan en general y por último las conclusiones. Empezamos por las alternativas públicas por la Autoridad de Tierras, y la Autoridad de Tierras tiene como objetivo la conservación y el uso efectivo de las tierras agrícolas. Y esto ellos lo exponen en unos programas destacados que están aquí, ¿verdad? En pantalla, que apoyan al agricultor. Sin embargo, lo que encontramos es que hay unos desafíos operativos grandes en la Autoridad de Tierra. Por ejemplo, hay unas restricciones presupuestarias donde, ¿verdad?, los recursos asignados a adquisición y tramitación de terrenos agrícolas son limitados. Y muchas veces la información disponible no coincide con los presupuestos aprobados, los gastos no tienen mucho sentido. Por ejemplo, si se ve en la gráfica presentada, en el 2021 hay un presupuesto aprobado para el programa de adquisición de terrenos, pero no hay ningún gasto. Entonces nos preguntamos, ¿será esto que no hubo ningún gasto o que hay un problema de información? Además, nos encontramos con reglamentación confusa y desactualizada e inconsistencia. Por ejemplo, los reglamentos que están vigentes es difícil descifrar cuáles son.
Los que están publicados en el Departamento de Estado no siempre coinciden con lo que la agencia tiene publicado, con lo que la agencia dice que es aplicable. Entonces es muy difícil para un agricultor enfrentarse a la agencia y navegarla y encontrar qué reglamentos son los que les aplica para poder acceder a terreno. Además de esto, para solicitar el arrendamiento de la información que pudimos recopilar, hay unos retos grandes. Por ejemplo, tienen que presentar una propuesta agrícola viable que incluya fuentes de financiamiento en plural. Además, proveer estados financieros auditados o planillas y más documentación extensa y evaluación del solicitante, ¿verdad? Basada en su historial crediticio. Además de esto, hay otros requisitos como experiencia, si tiene certificación de agricultor bona fide, y otros requisitos adicionales que hacen aún más oneroso el proceso para un agricultor que está comenzando. La otra alternativa pública es la administración de terrenos, que a diferencia de la autoridad de tierras, hace o tiene como misión el uso planificado de los terrenos, pero más amplio que la autoridad de tierra, porque no se concentra solamente en lo agrícola, sino que tiene otros objetivos. Y lo más, ¿verdad? Eso es un reto porque ya estaría compitiendo con otros objetivos el agricultor que va a pedir un arrendamiento o a hacer una compra en esta agencia. Y además hay una discreción en los plazos, ¿verdad? Los requisitos igual son onerosos con asuntos de pedir crédito, informes de crédito, y en especial hay un requisito de pago de 25% al momento del negocio jurídico en el caso de la venta. Otro asunto importante es que la administración de terrenos, aunque tiene más orden en sus reglamentos, establece que utilizará las guías de arrendamiento de la autoridad de tierra para establecer los cánones en caso de arrendamientos agrícolas, pero no está claro la reglamentación de la autoridad de tierras, entonces se vuelve a encontrar el agricultor con la misma dificultad de navegar la reglamentación y los programas que se ofrecen en las alternativas públicas. Con las alternativas privadas empezamos con Farm Service Agency, y los retos que presenta es otra vez el historial crediticio aceptable, demostrar una experiencia específica y ser el propietario de la granja luego de que termine el préstamo. Ellos tienen 9 oficinas distribuidas en Puerto Rico y tienen como política atender a agricultores históricamente desatendidos. Pero, ¿verdad? Por ejemplo, el programa especial de pago inicial para agricultores principiantes, mujeres y socialmente desaventajados, exige que los solicitantes aporten un pago inicial mínimo de 5% y los préstamos tendrán un monto máximo de $300,000. Y viendo lo que ya les hablé en el contexto y la descripción del problema, los costos de tierra son altísimos. Digamos que un agricultor identifica una finca por $300,000, poner el 5% significa $15,000, que coincide o son $500 menos que el ingreso promedio anual. Entonces, sigue la misma limitación a financiamiento. La otra alternativa es Puerto Rico Farm Credit, que tiene el propósito de hacer que crezca el agronegocio en Puerto Rico y ofrece préstamos para bienes raíces, maquinaria, residencias rurales y otras necesidades operacionales. Igual presenta retos. Los préstamos requieren colateral agrícola y presentación de documentos financieros y cubren solamente 1% del valor de la finca. Que este por ciento pudiera ser mayor si ellos lo combinan o si el solicitante cualifica para un préstamo a través de Farm Service. Así que, pero igual es un 85%, nada cubre el 100% del valor. La otra alternativa es el Banco de Desarrollo Económico, que igual tiene, la misión principal es financiar proyectos para el desarrollo económico de Puerto Rico, y esto incluye ofrecer préstamos agrícolas. Sin embargo, exigen un plan de negocio con proyecciones financieras por 2 años, copia de la escritura de la propiedad,
carta de intención o contrato de compraventa y certificado de agricultor bona fide, que a la vez es un proceso difícil porque requiere mucha documentación. Entonces, para resumir, los retos que presentan las alternativas públicas, primero, la disponibilidad de tierra. No hay claridad sobre cuántas tierras tiene la autoridad de tierra, por ejemplo. Al 2020, una de las referencias que obtuvimos establece que la autoridad contaba con más de 85.000 cuerdas de terreno, pero solamente 5.439 estaban disponibles para arrendar. Pero no existe un inventario actualizado, certero, sobre qué está disponible. A su vez, las condiciones de las tierras de esas 5.000 que están para arrendar, la misma autoridad establece que 2.500 no están en condiciones para arrendar con finalidad agrícola. Y muchas de las experiencias que escuchamos de agricultores es que estas fincas no tienen verjas, no tienen infraestructura para la agricultura. Están en condición de bosque secundario y asuntos, retos así por el estilo. Otro reto es la alta demanda por tierras públicas. 24% de ellas están dedicadas a usos no agrícolas, tales como proyectos de energía renovable, vertederos municipales, entre otros. El tamaño de las fincas es otro reto. Las tierras disponibles en la autoridad están divididas en fincas grandes, que limita que los pequeños agricultores puedan mantener y arrendarlas por los costos altos de esos cánones y la producción que tendrían que tener para poder trabajarla. Otro asunto es que de la información que proveyó la autoridad de tierras, 2.800 cuerdas bajo su dominio están ocupadas con agregados, que son trabajadores agrícolas o familias descendientes de agregados que por razones históricas se mantuvieron ocupando las fincas y su tenencia no está formalizada. Otro reto es la estructura de los cánones. Las guías que establecen los cánones está basada, lo que pudimos encontrar de reglamentación, a responder a las necesidades económicas de la autoridad de tierra, no realmente a responder a las necesidades del agricultor. Entonces, esta filosofía menoscaba las posibilidades de acceso a tierra de los agricultores y les impone cargas adicionales, como por ejemplo pagar por terreno que no es cultivable y que debe ser conservado. Por ejemplo, uno de los contratos que analizamos de la autoridad era para siembra de plátanos, frutales y frutos menores, pero se incluía un canon de arrendamiento para mogotes, que es un terreno que debe ser conservado, pero no es para la producción agrícola. Pero aún así el agricultor tenía que cubrir una parte. Los retos que presentan, por otra parte, las alternativas privadas, primero, los requisitos de elegibilidad financiera, el historial de crédito está en todas las oportunidades, la extensa documentación igual, y se exige en algunas de estas que 51%, o sea, más de la mitad, 51% de sus ingresos sean de la actividad agrícola. Esto significa, ¿verdad? Viendo que solamente que 76% de las fincas en Puerto Rico solamente producen $10,000 al año y se exige que 51% de los ingresos vengan de la actividad agrícola, entonces hay una incompatibilidad entre los requisitos y la realidad. Hay un acceso limitado para agricultores emergentes, principalmente porque se le exige una gran experiencia. Además, hay una falta de capital, como dije, las fincas producen menos de $10,000 anuales, los pagos son mensuales, que tienen una estructura que no está acorde a la naturaleza de el negocio agrícola, que tiene un proceso más lento al inicio y que luego entonces empieza a producir. No consideran las alternativas, ninguna alternativa considera esa realidad. Y la otra asunto es la falta de apoyo a los proyectos colectivos, porque no se comprenden los sistemas de estas alternativas privadas están creados para el agricultor individual
y no están pensados en proyectos donde haya algún tipo de cooperación. Y los retos que presentan ambas alternativas, principalmente el problema de acceso a la información, burocracia y procesos complejos, no hay claridad, falta de voluntad de las agencias para adaptarse a las necesidades de los agricultores. No es que van y salen a buscar la necesidad, sino que con la información publicada que no es sencilla de comprender, esperan recibir y cumplir con su política pública. Hay un desfase. Además de eso, requisitos inflexibles y la duración de los contratos, esto específicamente porque a pesar que la autoridad de tierras provee arrendamientos más largos, los arrendamientos privados por lo regular son de 2 años, que no es un tiempo propicio para el desarrollo de ningún negocio. Entonces, ahora les quiero presentar un poquito algunas citas de las entrevistas que tuvimos para que sean las voces de los agricultores, que ahorita también escucharemos en detalle, los que expliquen la realidad de que se encuentran al tratar de acceder a tierra. Por ejemplo, sobre la especulación de la tierra. El precio por cuerda en Puerto Rico está súper elevado porque se evalúa a partir del posible potencial de convertirlo en un terreno urbano y desarrollable, no a partir de lo que son las características del suelo agrícola o de conservación. Esta es una cita del arquitecto Pedro Cardona, que a su vez estuvo involucrado en el desarrollo del plan de uso de terreno. Otra cita sobre la experiencia en Farm Service. Si recuerdan, uno de los requisitos era la experiencia. Y entonces un agricultor dice, en 3 ocasiones se le ha revocado préstamos para agricultura por falta de experiencia. Pero él dice, tengo bachillerato, maestría, doctorado en agricultura, también tengo experiencia desde los 15 años sembrando con mi familia. ¿Y cómo vas a tener práctica si no tienes terreno? Otra experiencia ya con la búsqueda de financiamiento, uno de los agricultores decía, uno de los problemas fundamentales de la financiación privada es que no te quieren alquilar por términos largos, solo 2 años. La autoridad te rentaba a 15 años, pero la tierra nunca es tuya. Los inversionistas extranjeros compran los terrenos en efectivo y por encima de su valor. Y él dice, ya yo he perdido compraventas de 4 fincas por culpa de de inversionistas extranjeros que vienen a pagar en efectivo. Otras voces sobre los requisitos es la de este agricultor que solicitó al programa de HeGrow y le pidieron evidencia de capital, planilla y estabilidad en el empleo. A pesar de tener 5 años fijos en mi trabajo, no me aprobaron el proyecto. Entonces, ¿verdad? Siguen los requisitos onerosos afectando y estas voces pues dan luz a lo que nosotros encontramos en la información de las agencias y las oportunidades. Un profesor entrevistado explicaba, la política pública no logra crear una conexión entre la universidad, los bancos, el Departamento de Agricultura y las asociaciones de agricultores. En la Universidad de Utuado formamos agroempresarios, pero cuando se gradúan con 19, 21 años, pues nadie le va a dar un préstamo para desarrollar un proyecto agrícola. Entonces, a pesar de que existe una política pública que debe apoyar al agricultor pequeño, en su implementación falla hay desconexiones grandes en diferentes áreas. Por último, les presento esta cita de una entrevista a una abogada experta en agricultura y de familia agrícola que va un poco más a la planificación estratégica o lo que debería hacer la autoridad de tierra. Yo creo que la autoridad de tierra tiene que ser más como un laboratorio. Si yo quiero que un negocio sea próspero, yo tengo que proveer las herramientas para que ese agricultor se mueva eventualmente a su tenencia privada, precisamente por la inversión que hay que hacer. Porque si yo cojo ahora una finca de 8 a 9 cuerdas y tengo que gastar $12,000 en hacer zanjas para que el agua discurra,
porque ya yo sé que hice un análisis del agua y se está filtrando, ¿cómo tú me dices a mí que al final de un arrendamiento de 10 años, que ya hay que invertir $12,000 en la zanja, yo voy a tener que entregarle eso a otra persona? Yo me voy a limitar, yo no voy a hacer esa zanja, yo no voy a invertir $12,000 en crear el ambiente ideal para el cultivo de una tierra que no es mía. Y esa es, ¿verdad? Es fuerte también la realidad de la filosofía o qué es lo que los programas que la autoridad de tierra ofrece al agricultor, y la realidad de una inversión que ya sabemos que es complicada. Y luego, ¿verdad? De toda esta información que nosotros pudimos obtener, concluimos que existe un alto nivel de discreción en los procesos. Las agencias públicas y las privadas tienen mucha discreción en sus decisiones. No hay nada que impida en el andamiaje jurídico y reglamentario que se beneficie a estos pequeños y medianos agricultores. Y hay la falta de infraestructura básica en las tierras públicas disponibles, así como la preferencia por la agricultura industrial a gran escala, dificulta aún más el acceso de los agricultores sin capital a tierras cultivables. Entonces ahí, ¿verdad? Hay una desconexión entre lo que está escrito en la política pública y cómo se implementa esta política pública, pero es muy discrecional. Entonces, son aquellos funcionarios y servidores que pueden cambiar la implementación de la política pública para que sí responda a los pequeños y medianos agricultores. Y entonces, ¿verdad? Ese fue el hallazgo principal de este informe, que nada, agradecemos mucho, ¿verdad? Que lo hemos podido compartir en varias ocasiones. Muchas gracias, Sibel, por tu presentación y por ponernos en contexto sobre la situación en cuanto al acceso a tierras agrícolas aquí en Puerto Rico y las experiencias de los pequeños y medianos agricultores que buscan opciones en las distintas agencias, tanto públicas como privadas, que suponen ayudarles. Por lo que vimos en la presentación, el informe refleja que no hay nada en el andamiaje jurídico y reglamentario de las instituciones estudiadas que les impida actuar en beneficio de los pequeños y medianos agricultores, acoplándose a sus necesidades particulares. Sin embargo, sí existe un alto nivel de discreción en los procesos de arrendamiento, financiamiento y venta de terrenos de parte de las distintas agencias e instituciones encargadas que obstaculizan el acceso justo a los agricultores. Por otra parte, cabe destacar que tan reciente como el pasado 8 de enero se presentó en el Senado de Puerto Rico el proyecto 176, que busca enmendar la ley de tierras para permitir el acceso a tierras bajo la custodia de la Autoridad de Tierras a desarrollo no agrícola, sin requerir un mínimo de cuerda a ser ocupada. Así que seguimos viendo cuál sigue siendo la política del país, la política pública del país. Reconocer las experiencias de los agricultores y agricultoras frente a la falta de acceso a tierras agrícolas es esencial para entender los efectos del acaparamiento de tierras en el desarrollo de la agricultura en Puerto Rico. Ahora me dirijo a nuestros agricultores y agricultoras invitadas, Stephanie, Coralis y Manfred. Gracias por acompañarnos en la noche de hoy y por la disposición a compartir sus experiencias. Ahora les cedo el espacio para que se presenten y nos cuenten un poco sobre su trayectoria en la agricultura y su relación actual con la tierra. Esta ronda la comenzamos con Stephanie, luego sería el turno de Coralis y por último Manfred. Stephanie, adelante. Saludos, ¿me escuchan? Te escuchamos. Saludos, se me hizo un poquito aquí de noche. Precisamente estoy supervisando un proyecto de siembra de pacholí, que eso es una de las cosas que he tenido que diversificar para poder sostenerme como agricultora. Mi nombre es Stephanie Rodríguez, yo soy agricultora, intento tener un proyecto desde el 2015, empecé con Autoridad de Tierra
Soy maestra para el Departamento de Educación y también desarrollo mi pequeña microempresa y estoy aquí, ¿verdad? Como parte de los ejemplos que van a estar otorgando las experiencias, que es lo que vivimos los agricultores en Puerto Rico. Gracias, Stephanie. Coralis. Hola, buenas noches. Saludos a todos. Gracias primero que todo, ¿verdad? Por crear este espacio súper necesario para dialogar. Pues soy de Lares y siembro, ¿verdad? Hace unos añitos ya. Soy parte del proyecto agroecológico campesino, que es justo en la comunidad donde me crié. Y también soy criadora de ganado indio criollo. Gracias, Coralis. Ahora va Manfred. Buenas noches, mi nombre es Manfred, ¿verdad? Llevo, ¿verdad?, acercándome a la agricultura desde el 2015, durante, ¿verdad?, distintos procesos. Actualmente, pues estoy, ¿verdad?, funjo como maestro agrícola también dentro del departamento y pues ahora mismo, ¿verdad?, por distintas situaciones, que es parte de lo que estamos dialogando, pues no estoy desarrollando un proyecto agrícola per se en este instante, pero sí colaborando, ¿verdad?, con distintos proyectos y fincas, eh, y, ¿verdad?, también trabajando como trabajador agrícola en algunas ocasiones. Gracias a todos nuevamente por haber aceptado la invitación y por contarnos un poco sobre ustedes. Ahora, luego de haber escuchado la presentación de Sibel de la investigación de la que formó parte, les pregunto, ¿cómo ha sido para ustedes el tratar de asegurar acceso y permanencia en una finca para desarrollar sus proyectos? Vamos a comenzar esta ronda con Coralis, luego seguimos con Manfred y por último sería el turno de Stephanie. Coralis, el micrófono es tuyo. Pues yo, ¿verdad? También soy campesina sin tierra y pues nada, quería como, ¿verdad? Mirar esta pregunta también como una reflexión colectiva, ¿verdad? Y que, ¿verdad? Partiendo desde el punto que el Estado no nos reconoce a nosotras y a nosotros como campesinos, eh, ¿verdad? Y con todo lo que compartió Sibel de todos esos retos, limitaciones, requisitos, ¿verdad? Todo eso nos afecta directamente al campesinado y hay un sinnúmero, ¿no? de formas en que eso afecta, ¿verdad? Vemos personas que ocupamos, vemos personas que llevan toda su vida sembrando una tierra de la cual no tienen titularidad. Otros tienen que tener más de un trabajo para poder pagar un pedacito de tierra, endeudarse, para poder, ¿verdad?, continuar buscando la alternativa de permanecer en nuestros territorios. Así que ninguna de esas alternativas que mencionó Sibel son compatibles con lo que es la agricultura familiar y campesina. No contempla las escalas, las necesidades del campesinado, y ¿verdad? Solamente lo redirige hacia una mirada de la agricultura como un negocio. Y pues un poco quería, ¿no?, aportar eso a la conversación, que para el campesinado pues es un estilo de vida, ¿no? Es un tejido social, apoyo mutuo, son valores que sostenemos en el día a día y un poco eso, ¿no? Que existimos, que estamos aquí, que producimos, que alimentamos a nuestras comunidades, a nuestras familias, a pesar de no contar con la titularidad, a pesar de que nos están desplazando de mil y un maneras. Así que un poco eso era la aportación, ¿no? Estamos aquí y queremos que nos vean, que nos reconozcan y que podamos llevar esta lucha juntas, ¿verdad? Y caminarlas hacia una solución. Gracias, Coralis, por ponernos eso en perspectiva. Ahora le cedo el espacio a Manfred.
Pues, ¿verdad? Volviendo un poco con lo que trae Coral y con la pregunta puntualmente, pues yo diría, ¿verdad? Que es casi, se me ha hecho, ¿verdad? Por lo menos dentro de mi particularidad, casi imposible, ¿verdad? Poder tener una tierra propia, ¿verdad? Por decirlo de algún término, donde poder desarrollar un proyecto agrícola. Mi experiencia ha sido mayormente, ¿verdad? En poder en desarrollar un proyecto agrícola dentro de una tierra ocupada, y por ende, ¿verdad? Pues eso trae un sinnúmero de complicaciones que no lo hace sostenible, ¿verdad? No lo hace sustentable ni sostenible para las personas que lo trabajan, para poder desarrollarlo, ¿verdad? Adecuadamente, poder diversificar, ¿verdad? El proyecto, la siembra, o el enfoque productivo ¿verdad? Que los agricultores elijan en ese sentido. Así que, ¿verdad? Entiendo que al igual que lo trae Coralis, tal vez yo no lo voy a ver desde un concepto, desde una concepción mía campesina, ¿verdad? Porque no me considero un campesino, porque soy una persona que en todo momento nací en la ciudad y me he criado en la ciudad. Eh, pero sí de que la agricultura, pues no la veo como únicamente como un proyecto, como un negocio, ¿verdad? Sino como un estilo de vida, ¿verdad? Una cultura agrícola que genera muchas, ¿verdad? Muchas interacciones sociales, económicas, políticas que trascienden, ¿verdad? Un negocio, ¿verdad? Para el que lo vea como un negocio, ¿verdad? Pero limitándome un poco a la pregunta, pues sí diría, ¿verdad? Que ha sido algo muy, muy complejo, muy cuesta arriba, ¿verdad? Y aún somos, ¿verdad? Agricultores sin tierra, por nombrarlo de alguna forma. Gracias, Manfred. Ahora pasamos con Stephanie. Saludos, nuevamente buenas noches. Pues sí, realmente pues nosotros en Puerto Rico pues vivimos un estilo de vida un poco diferente a lo que son otros países latinoamericanos, ¿verdad? Para considerarnos así como campesinos, ¿verdad? Y con lo que es también la tecnología. Pero yo pensé que al yo estudiar agricultura, que al yo prepararme, que al yo tener los recursos, pues, pues yo iba a tener acceso a la tierra. Eso fue lo que yo pensé. Como que eso fue lo que me hizo pensar mi familia, algunos que estudiaron, mi padrino que estudiaba agronomía, ¿verdad? Que él me decía siempre eso, pero cuando lo intento, que intento tener mi terreno, que todavía no tengo terreno, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? Porque la tierra no es de nadie. Y pues estoy limitada por todas esas cosas que ustedes están diciendo y por muchas cosas más que les puedo decir. Y realmente sí, soy parte de esas estadísticas. Este, Me gustaría llamarme algún día campesina y estamos aquí pues para dar ese testimonio. Gracias a todos por compartirnos su experiencia. A pesar de las diferencias en sus respuestas y experiencias, podemos ver hasta cierto punto cómo se comienza a trazar también un patrón de cómo los jóvenes agricultores y agricultoras en Puerto Rico que ven la agricultura como su proyecto de vida y proyecto de país, más allá de lo que sería un agronegocio, pues enfrentan un montón de obstáculos para poder asegurar la tenencia de las tierras que cultivan, trabajan o tan siquiera tener acceso a ellas. Así que para profundizar aún más, les quiero preguntar cómo esa falta de acceso o inseguridad en la tenencia les ha afectado en los proyectos particulares que desarrollan, o las aspiraciones que tienen dentro de la agricultura y qué riesgos han tenido que asumir partiendo de eso. Para esta ronda le cedo el espacio entonces a Manfred. Perdonen que me turbé un poco. Le cedo entonces el espacio a Manfred, luego pasaría a Stephanie y por último Coralis. Adelante. Pues, ¿verdad? Para dar un poco tal vez ejemplos concretos que yo he, ¿verdad? Que yo he vivido en ese sentido.
Pues en el 2020 yo estaba tomando el Hosco, luego entonces de ahí entra la pandemia, ¿verdad? Y fue un poco complejo seguir el Hosco a la vez dentro de la pandemia. Yo por lo menos, pues, yo residía en Río Grande, tuve la oportunidad de ir a una finca, ¿verdad? Un terreno de una persona conocida, ¿verdad? Que me ofreció, por decirlo así, el terreno para sembrar en Carolina, Barraza. De ahí estuve un periodo bien corto de tiempo, ¿verdad? Junté dos amigos más para sembrar y ver si podíamos gestar un proyecto agrícola. Y pues era algo bien insostenible porque no teníamos, ¿verdad? Recursos, capital para empezar, pero sobre todo no teníamos mucho más allá de que nos dieron un canto de tierra, no teníamos más allá injerencia, ¿verdad? En cómo manejar tal vez los espacios alrededores. Y pues prácticamente hicimos, por ejemplo, una siembra de yuca, que pues había unas vacas que colindaban, el cercado no estaba muy claro y se jodió. De ahí, ¿verdad? Pasé como tal a trabajar un proyecto con un compañero en Sidra, ¿verdad? Y ahí estuvimos 3 años y parte de los obstáculos ¿verdad? Principales que tuvimos que bregar, ¿verdad? Que era una finca ocupada, es que no podíamos, ¿verdad? Tener toma de agua para poder generar un sistema de riego, ¿verdad? Mínimo que pudiese suplirle a los cultivos cuando más se necesitan, eh, ¿verdad? Crear estructuras ¿verdad? Para crianza animal. eh, ¿verdad? Entre un sinnúmero ¿verdad? De poder generar caminos más accesibles para acceder mejor a la finca. Tú misma, Ashley, por ejemplo, fuiste a esa finca. Y es complejo, ¿verdad? Pensando en subir cultivos, bajar herramientas, etcétera. So, realmente, ¿verdad? Era una situación bien cuesta arriba. Y pues sembrar con esa incertidumbre de si voy a estar aquí, hasta cuándo voy a estar aquí, me van a sacar, no me van a sacar, pues qué siembro en ese sentido, hasta dónde, ¿verdad? Le doy toda la energía, el empeño, los recursos, ¿verdad? La inversión, no solamente económica, pero también, ¿verdad? Son un poco de los ejemplos que yo puedo compartir dentro de esa corta experiencia. Gracias, Manfred, por darnos los ejemplos y definitivamente sí, es cuesta arriba, como mencionas. Entonces, Stephanie, si nos puedes compartir un poco más sobre tu experiencia en cuanto a pues, la falta de acceso a tierra, cómo eso ha impactado en tu proyecto y cuáles son los riesgos que has tenido que asumir. Está en mute. Disculpen. Pues mira, los riesgos que he tenido que asumir son enormes, sin quitarle mérito a todo el conocimiento que he aprendido de ellos. Stephanie, tu audio se está entrecortando un poco, así que quizás puedes apagar la cámara para ver si te escuchamos mejor. Se desconectó. Pues en lo que se vuelve a conectar. ¿Escuchan? Ahora, ok, sí, te escuchamos. Te estaba Ay, Dios comentando mío, que no sé cómo. quizás. Sí, yo como que no. Ahora, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, pues mira, yo escribí algo aquí como que los riesgos que he tenido pues son enormes, como dijo el compañero, en lo que es tiempo, dinero, energía, muchas veces no llegar a la cosecha, el acceso a tierra, la falta de apoyo gubernamental, los costos elevados. Yo entiendo que esto es como un trauma, incluso yo siento que yo estoy traumada hasta en qué cultivo siembro en un lugar, porque pienso, ay, si esto es 12 meses, esto es 10 meses, y hasta eso me ha limitado como que lo que estoy sembrando, porque pienso, esto me voy a ir, o me van hasta en la escuela, que es un lugar seguro, que yo estoy ya por 10 años,
yo he pensado así, hasta me ha afectado emocionalmente en lo que voy a sembrar. Y estructuras, hay fincas que ya yo no estoy, que tienen estructuras, como te digo, dinero ni se diga sin contar el tiempo de uno, que es dinero, que si uno lo pone a sacar y yo lo he puesto en tablas, el tiempo que he estado en la finca, y se lo multiplico por 9 o 8, que es lo mínimo, realmente es gasto, es pérdida, ¿verdad? Sin quitar, como vuelvo y repito, el mérito del conocimiento que uno aprende. Pero sí, y es frustrante y también daño psicológico. Stephanie, gracias por compartir eso. Te quería preguntar, mencionaste inicialmente que desde el 2015 es que estás dedicándote a esto. ¿En cuántas fincas has intentado desarrollar tu proyecto y por cuántas fincas has tenido que estar? Pues mira, desde el 2015 yo empecé con autoridad de tierras en una finca malísima, que es como lo que te dan porque tú eres la hija de Gerardo. Después pasé un proyecto en Ciales, que también estuve alquilando ahí. Ellos pensaban que yo iba a comprar. Y finalmente la última finca que estaba alquilando, pues se cerró el camino y no puedo acceder. Tres fincas, alquilando 3 fincas. Sí, mucho para el periodo de tiempo y el trabajo que implica habilitar un espacio para desarrollar el proyecto. Así que lamento tu experiencia, pero muchas gracias por compartirla porque visibilizar esto es bien importante. Y por último, para contestar esta pregunta, le cedo el espacio a Coralis. Coralis, si nos puedes compartir tu experiencia como campesina, cómo ha sido tu experiencia ante la falta de acceso o inseguridad en la tenencia de las tierras que has cultivado y también para tu crianza de ganado criollo, indio criollo. Gracias. Gracias, Manfred y Stephanie y Ashley. Pues bueno, yo un poco también he estado brincando de finca en finca. Mis vacas casi que le han dado la vuelta al área. Pero quería como un poco enfatizar, ¿verdad? Que pensando, ¿verdad? En el campesinado, que la inseguridad de tierra también implica inseguridad de otras cosas, ¿verdad? Como los servicios esenciales. Eh, y implica inseguridad social, implica inseguridad médica, de hogar, de techo. Eh, y también, ¿verdad? La vulnerabilidad de los espacios, ¿no? Como decía Stephanie, como trabajé tanto tiempo en este espacio y después me tuve que ir de esa finca, pues así hay muchísimos campesinos, ¿no? Que trabajan su finca, sus espacios por 15 años y de repente, pues, de un día para otro puede pasar cualquier cosa y ese tiempo, ¿no? Todo ese trabajo que invertiste ahí queda en nada. La ocupación de tierras, ¿verdad? Tiene su riesgo. Y obviamente endeudarse, ¿verdad? La deuda de los campesinos para poder adquirir un pedacito de tierra. Estás la vida entera tratando de pagar, de saldar esas deudas. Tienes que tener más de un trabajo. Así que todos estos riesgos y aspectos negativos, ¿verdad? Implican lo mismo, desplazamiento, menos economía familiar y campesina, menos producción y, y crea también un problema de relevo generacional, ¿no? Porque si no hay tierras para los campesinos, pues los jóvenes que suben, ¿verdad? Que están estudiando agricultura, que se gradúan, pues no tienen a dónde ir, ¿no? Los que se gradúan de la escuela, que quizás estudiaron en una escuela vocacional y en la escuela superior tuvieron una excelente maestra de agricultura, como es el caso de escuelas vecinas que tenemos aquí en la finca, pues te gradúas y al final, ¿qué vas a hacer? ¿Hacia dónde vas a ir? Si no tienes una certeza, ¿no? De un pedacito de tierra que puedas habitar y para permanecer en el territorio.
Sí, ya. Gracias, Corali. La incertidumbre es crasa y es penoso también la falta de oportunidades y de apoyo que recibe tanto el campesinado como los agricultores emergentes, tomando en cuenta que en Puerto Rico pues sí se supone que existan unas agencias y unas entidades que suponen apoyarle en esto. Podemos ver que la inseguridad en la tenencia y la falta de acceso a tierra provoca daños psicológicos, emocionales y también un golpe en la economía de los pequeños y medianos agricultores. Y de eso, es una amenaza real a la permanencia de proyectos gestados por pequeños y medianos agricultores, así como por campesinos que lo que buscan es fomentar la seguridad y la soberanía alimentaria en Puerto Rico. Y eso es un aspecto bien importante a considerar en unas islas donde se importa más del 85% de los alimentos que se consumen según las estadísticas. Pero más allá de las estadísticas, los daños y los riesgos que asumen los agricultores son mucho más grandes que lo que pueden visibilizar las estadísticas o los números con los que muchas veces se pretende medir y estandarizar la experiencia. Frente a esto, les quiero preguntar cómo, ante este entorno tan adverso, han persistido para desarrollar sus proyectos agrícolas, para desarrollar sus proyectos de vida o para permanecer y trabajar y habitar la tierra. Así que esta vez le comenzamos nuevamente con Stephanie, seguimos con Corali y finalizamos con Manfred. Adelante, Stephanie. Saludos, pues como ya les había comentado, yo soy maestra de agricultura para el Departamento de Educación, pues comencé con un movimiento de cajitas, que es el CSA, que es la comunidad dándole soporte a los agricultores. He diversificado mucho con lo que es el pacholí, el vetiver, las siembras. Yo comencé las consultas en el hogar. Yo voy a la finca, cojo muestras de suelo, la envío a un laboratorio, la leo, bueno, es de todo, de todo, de todo. Yo he hecho cosas que yo en mi vida, yo pensé, además de que mi creencia limitante, que la he roto un montón, pues yo nunca pensé que yo iba a hacer esas cosas, pero realmente es eso mismo, diversificándome y tratando de obtener ese dinerito extra, que lo que he hecho, que lo he invertido, porque vamos a suponer, lleno muchas propuestas, todos los meses a mí me rechazan una propuesta, pero realmente pues vale la pena, porque una de esas va a caer. ¿Sabes? Realmente me he diversificado de una manera brutal que pienso, wow, qué tanto yo he tenido que hacer y qué tanto tienen que hacer mis colegas para permanecer en esto. Y yo pienso que de qué, ¿verdad? De qué más seremos capaces para tratar de establecer un proyecto agrícola en Puerto Rico. También he pensado, obviamente ahora no tengo tierra, pero lo que son que la gente se quede en tu finca, lo que es el agroturismo, todas esas cosas, ¿verdad? Pero eso es a largo plazo. Pero ahora mismo, pues eso es lo que he hecho, sin finca, diversificándome, que estar todo en la misma sombrilla de la agricultura. Stephanie, ahorita nos comentaste que en la última finca que estabas trabajando se cerró el camino. Así que ahora mismo estás cultivando o estás a espera de poder tener acceso a tierra para continuar. Pues mira, se cerró el camino porque una muchacha compró el terreno aledaño. Bueno, es que te digo que me pasan unas cosas. Y ella cerró el camino de que le metió un cemento y que nadie puede pasar. Entonces, pues, me han ofrecido muchas fincas para sembrar, pero realmente pues estoy más enfocada en lo que es la compra. Estoy más enfocada en lo que es, como dijo la compañera, en la embrolla. Ahora mismo yo tengo un préstamo estudiantil
que eso también cuando te van a tirar el crédito para la compra de finca te sale. Gracias a Dios solicité un perdón de la deuda por ser maestra y me van a perdonar una parte, ¿sabes? Pero nosotros venimos de familias sin recursos, que muchas veces tuvimos que coger un prestamito para estudiar, para salir con esa deuda, para después arrimarnos a una deuda más grande, como dice la colega, que pues realmente estoy mirando más hacia la compra, pero pues creando esa deuda que voy a tener, pensando en eso también. Gracias, Stephanie. Antes de pasarle el micrófono a Coralie, les quiero recordar que al final de esta ronda de preguntas y respuestas vamos a estar atendiendo preguntas, inquietudes de ustedes, el público, así que siéntanse en la libertad de escribir en la ventana de preguntas y respuestas o en el chat cualquier pregunta que le quieran hacer a los agricultores y agricultoras invitadas o también a Cibel en cuanto a la presentación de acceso a tierra agrícola. Así que, Coralis, te cedo el micrófono para que nos hables. Sé que participas de varios proyectos y que están gestando muchas cosas en el proyecto agroecológico campesino, a pesar de tu experiencia ante la falta de acceso y seguridad en la tenencia de las tierras. Así que si nos puedes hablar sobre cómo has persistido para gestar estos proyectos y también cómo has persistido y qué has tenido que hacer para continuar con la crianza de tu ganado criollo indio, nos gustaría que nos las compartieras. Así que gracias. Gracias. Pues sí, ¿verdad? Un poco viendo los retos como oportunidades, con mis vaquitas, pues ha sido una oportunidad bien bonita de volver a conectar con el tejido social, ¿verdad? Ellas se han sostenido, como quien dice, en comunidad, ¿verdad? Aunque soy yo la que las atiendo, pero gracias a la comunidad es que he podido ir encontrando los pedacitos de tierras para el pastoreo y para esas rotaciones. Así que eso ha sido como algo bonito, ¿no? Y me las velan también, me llaman, si ven cosas raras como eh, lo positivo, ¿no? Y entonces, pues nada, como la mayor forma en la que puedo resumir, ¿verdad? Cómo persistimos y continuamos es la autoorganización comunitaria. ¿Verdad? Como dijo Ashley, desde el proyecto agroecológico campesino, pues tenemos varias iniciativas. Una de ellas es la Escuelita Rural del PAC, que es una iniciativa desde donde se dan diversas actividades, encuentros de saberes, eh, formaciones como las promotoras de salud de la montaña, eh, y los juntes de estudio, por ejemplo, que es una iniciativa, ¿verdad? Para que en comunidad vayamos buscando esos temas que queremos trabajar, estudiar juntas, ¿verdad? Y ir encontrando como formas de seguir permaneciendo, ¿no? en el territorio y de seguir educándonos, más allá de lo que es la academia o más allá, ¿verdad? De lo que es formal, como espacios, ¿verdad? En el campo que también sean para compartir nuestros saberes y educarnos. También tenemos la tiendita solidaria del PAC, que es pues un junte de campesinos y campesinas, vecinos de mayormente del área de Lares. eh, y desde ese espacio, pues, sin reventas, ¿verdad? Se distribuyen productos de proveedoras de alimentos de la región. Así que nada, un poco eso quería aportar sobre la autoorganización comunitaria. Como mencioné ahorita, los jóvenes que nos visitan, ¿verdad? De las escuelas vecinas que tenemos aquí en Lares, es algo muy importante para nosotras. Y esto va a sonar gracioso, pero también el jangueo en las bajas es súper importante porque son puntos de encuentro con los campesinos y en los agrocentros, ¿verdad? Esos son como los espacios donde nos vemos y nos encontramos y tenemos conversaciones y podemos como, mira, pues tal fecha tenemos este evento y nos juntamos y de ahí empiezan a surgir iniciativas
y formas de colaborar entre el campesinado. Y nada, para concluir, ¿verdad? Un poco que hemos visto como todas estas problemáticas y ahora pensando en esta parte un poquito más positiva, ¿verdad? Una solución a todo esto, la solución que vemos, ¿verdad? Es una reforma agraria integral y popular. Como para nosotras, esa es la forma, ¿verdad? En que podemos hacer una redistribución justa de la tierra y pensar la tierra desde una forma, ¿verdad? La tierra y los modos de producción desde lo colectivo, no desde lo individual. Eh, y sí, para nosotras, pues esa es la forma para alcanzar la soberanía alimentaria y para dignificar también la vida de las personas que nos dedicamos a esto y de las personas del campo. Gracias, Coralie, particularmente por hacer hincapié en que la comunidad es necesaria para persistir, resistir y permanecer. También eso es algo también de lo que se habla mucho dentro de la comunidad agrícola y agroecológica, que se habla de lo necesario que es también crear una comunidad para apoyarse entre ellos. Así que gracias por dejarnos saber que lo están haciendo, que es posible de las distintas maneras en que lo han logrado hacer desde Lares. Así que gracias. Y Manfred, sé que nos habías comentado pues que ahora mismo no tienes acceso a tierra y que no estás, por esos mismos obstáculos que nos mencionan, no estás desarrollando un proyecto particular, pero te pregunto, ¿qué estás haciendo para persistir y lograrlo? ¿Y qué opciones ves a futuro? Pues, ¿verdad? Igual que habló Stephanie al principio, diversificándome, ¿verdad? En mi hacer, en mi forma de trabajar y de generar, ¿verdad? Soy maestro agrícola, ¿verdad? En una escuela intermedia y pues al mismo tiempo, ¿verdad? Me desenvuelvo como trabajador agrícola a veces, ¿verdad? Chiveo como trabajador agrícola en distintas ocasiones, en fincas y proyectos, ¿verdad? Cerca, que conozco o que me llaman. Eh, ¿Verdad? He trabajado también como, pues, consultoría, como por decirlo así, ayudando en desarrollos de fincas, en distintos sistemas agrícolas. Pero, ¿verdad? Eso es partiendo de mi particularidad, ¿verdad? Hablando en mi individualidad, pero pues pensando en cómo, ¿verdad? Cómo logramos cosas, cómo ganamos, ¿verdad? Pues entiendo que ¿verdad? Y coincido con Coco, ¿verdad? Partimos de la organización comunitaria, ¿verdad? La organización popular. Creo en juntarnos, ¿verdad? Al final del día somos mucha gente con unas mismas situaciones o unas mismas problemáticas, si lo vemos a un nivel general, eh, y que no se resuelven de una forma individual, por consiguiente, ¿verdad? Son problemas colectivos o las soluciones deben ser colectivas. Eh, y pues nada, colaborando con proyectos, ¿verdad? Hace unos meses, ahora mismo no estamos tan activos, estábamos desarrollando una biofábrica, ¿verdad? Con Corillo del Este, de agricultores del Este, ¿verdad? Trabajando lo que son los insumos agrícolas. Eh, pero sí, ¿verdad? Insistiendo en organizarnos, ¿verdad? En juntarnos para discutir, ¿verdad? Y ver cómo enfrentar todas las problemáticas que tenemos y que van a seguir surgiendo. Gracias, Manfred. Gracias a todos por compartir y contestar mis preguntas. Antes de abrir el espacio para preguntas del público, quería saber si ustedes tienen algún mensaje, alguna pregunta que se quieran hacer entre ustedes, que sientan que no hayan podido comunicar durante el tiempo que han estado respondiendo. ¿Me ¿No? escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, pues yo quería compartir, ¿verdad? Que seguir sembrando es un acto de resistencia, como dijeron mis compañeros, apoyarnos en comunidad, lo que es
el intercambio, el trueque, importante lo que es la agroecología, reafirmarnos en que la tierra está la solución a todo, incluso hasta las situaciones, ¿verdad?, emocionales que podemos sanar de muchas maneras y persistir, ¿verdad? Aquí hemos dejado el pellejo hasta ahora y lo vamos a seguir haciendo. Gracias, Stephanie. Bueno, Nada, yo ajá. solamente quería compartir que, ¿verdad? Nosotros tres personas que estamos hablando hoy como panelistas, Coco, Estefan y yo, pues, ¿verdad? Somos, por decirlo de alguna forma, agricultores bien jóvenes, pero que yo creo que no se asemeja ni un poco, ¿verdad? Las dificultades que nosotros tenemos con las que han vivido y siguen viviendo los agricultores y los campesinos, ¿verdad? En Puerto Rico, que son mucho más, ¿verdad? Más crudas esa realidad y más fuertes que la agricultura es todo lo que tienen a veces, ¿verdad? O ese pedazo de tierra a veces es todo lo que tienen para trabajar y para vivir. Eh, y nada, como quería mantener eso, ¿verdad? En perspectiva, ¿verdad? Que nosotros somos una generación que está entrando, pero hay que pensar en los que, ¿verdad? En los que nos anteceden y en los que van a venir por ahí. Nada, eso. Gracias, Manfred. Pues gracias por compartir su experiencia, por el tiempo que estuvieron aquí con nosotros. Ahora, tenemos una pregunta para quien desee preguntar, para quien desee responder. Nos preguntan qué roles de solidaridad se pueden tomar desde los estados por los que quieran apoyar. Si hay alguna gesta que entienden que están realizando los estados, algún rol de solidaridad que los estados deban apoyar o que nosotros debamos sumarnos. ¿Los estados se refiere como a la diáspora o...? Entiendo que por estado se refiere como al país, al El gobierno. gobierno. Sí. Bueno, sí, ¿verdad? Bajo mi percepción, si hablamos del Estado como el gobierno, ¿verdad? Pues, y volvemos a la presentación que se dio, pues obviamente el Estado es la persona que se supone que esté a cargo, ¿verdad? De cumplir con este rol que está en el papel, como quien dice, ¿verdad? En las leyes, está ahí que pues, se supone que estén para promover la agricultura, ¿verdad? Para trabajar por lo que es una soberanía alimentaria. Pero más allá, o sea, entiendo que el rol del Estado no es apoyar, ¿verdad? Es hacer que eso se dé, es suplir los recursos que están, que ellos poseen, que ellos manejan. So, ¿verdad? Yo creo que más allá de apoyar, yo entiendo, ¿verdad? Que ahora mismo es una cuestión de voluntad, ¿verdad? Por lo que vimos, pues, en el papel está, es una cuestión de voluntad política de que se haga. Quiero añadir un poco a lo que está diciendo Manfred, ¿verdad? Que sí, que ciertamente el Estado tiene su responsabilidad, que obviamente no, no la cumple, pero que también vuelvo a la autoorganización de nuevo, ¿no? Como el Estado no va a darnos lo que nosotros necesitamos de la nada, ¿verdad? Nosotros debemos organizarnos y exigir lo que queremos y lo que necesitamos para poder eh, sostenernos, ¿no? Como cuando planteé ahorita lo de la reforma agraria integral y popular, que priorice, ¿verdad?, al campesinado, pues la tenemos que construir nosotras mismas. Y sí, son procesos que toman tiempo, son procesos tediosos, pero no es imposible. Entonces, pues un poco, ¿no? De abajo para arriba es que se da ese proceso y estamos acostumbrados a que sea al revés, ¿no? A que el Estado es el que nos provee todo, a lo mismo, el mismo bipartidismo, a las mismas elecciones, pero entonces no nos repensamos desde otro lugar, ¿no? Que es que
sí nos podemos organizar desde las comunidades, sí podemos crear redes y crear nosotras mismas como pueblo un proyecto nacional que sea viable y que sea acorde con las necesidades que tenemos. Gracias, Coralis. Para aclarar, la pregunta iba más dirigida a cómo la diáspora, como mencionó, había preguntado Stephanie inicialmente, cómo la diáspora puede apoyarles. Sí, la diáspora puede estar pendiente de las páginas de esta finca, cómo pueden apoyar sin preguntar, ¿verdad? Hacer donativos pequeños. Mira, esta finca, un donativo, mira, esto es para semillas. Si no te sientes muy confiado, haz la compra de semillas. ¿Qué semillas necesitas? Envíala. A mí la última vez me llegó de la diáspora 6 asadas que yo necesitaba en mi proyecto escolar. ¿Sabes? Si tienes un dinero, ¿verdad? Y quieres aportarlo en la agricultura, siempre las fincas necesitan herramientas, necesitan materiales, necesitan insumos para seguir funcionando. O sea, muchas veces de los agricultores, yo no me compro un zapato y una cartera, mamita. Eso es, todos los chavos van para allá, para siempre pensando qué puedo hacer. Pero aunque no, la pregunta no fue para el Estado, también lo quiero añadir los compañeros, al Estado, a la colonia, tenemos que darle el muñequito hecho ya. Como dije la compañera, queremos esto, este es el muñequito que yo quiero estas leyes, yo quiero que se visibilice los agricultores pequeños y el muñequito ya hecho a la colonia para que nos apoyen. Gracias, Stephanie. Manfred, Coralis, no sé si quieren añadir algo a su respuesta partiendo desde cómo la diáspora puede apoyarles y apoyar en general. Pues yo puedo aportar pensando en el último junta de estudio que tuvimos acá en el PAC, que el primer trimestre estamos trabajando el tema de soberanía alimentaria y, ¿verdad? Hay un foro mundial que se llama, el nombre es un poco difícil, pero Neyeli. Entonces estuvimos estudiando, ¿verdad? Ese artículo. Y al final concluimos, ¿verdad?, que Manfred hizo esa aportación con una consigna que ellos tienen, que es globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza. Entonces, pues, un poco pienso que ese es el mensaje, ¿no? Para la diáspora también, como poder aportar desde allá, ¿no? A que se visibilicen estas luchas que estamos llevando y estas necesidades que tenemos en el campo, en cuestión, ¿verdad?, del acceso a tierra. Así que globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza. Gracias, Coralis. No sé si Manfred quiere responder. Pues nada, entiendo que, además de lo que dijeron las compañeras, yo entiendo que, ¿verdad? Uno que está, como cualquier persona que está ajeno tal vez a otro país o a cualquier circunstancia que está pasando en otra parte del mundo, pues educarse, ¿verdad? De saber bien qué es lo que está pasando y de, pues, es fácil educarnos tal vez desde lo que sale, ¿verdad? Bien accesible, pero pues tal vez conocer desde más adentro, ¿verdad? Las situaciones realmente que están, ¿verdad? Y de ahí ver cómo poder apoyar y cómo aportar. Gracias, Manfred. Además de la pregunta que nos hicieron, también por el chat preguntaron qué soluciones plantea el FITICAS como organización para atender las problemáticas que se han presentado. Así que puedo mencionar que FITICAS apuesta a la comunalización, a proteger tierras como bienes comunes para tratar y garantizar el acceso a agricultores y agricultoras que estén comprometidos con cultivar en armonía con la tierra y la naturaleza en pos de la soberanía alimentaria de Puerto Rico. Sabemos que hay mucho camino por abrir,
que no hay una respuesta concreta de cómo debe hacerse. Es algo que queremos responder y descubrir de la mano con las personas y los agricultores que están dispuestos y están comprometidos con la soberanía y con la comunalización y con relacionarnos con la tierra desde una forma distinta. Como mencionó Coralie, muchas agencias y entidades plantean soluciones basadas en ver la agricultura como un agronegocio que sigue fomentando pues esta rueda de la mercantilización, así que nosotros estamos apostando a sacar las tierras del mercado para que puedan ser accesadas por quienes quieren cuidarlas, custodiarlas y cultivar en armonía con la naturaleza sin hacer daño a los ecosistemas y en armonía con los ecosistemas. Así que es un camino que estamos andando, son preguntas que nos están surgiendo y que estamos respondiendo por el camino y que esperamos seguir colaborando con distintos agricultores, iniciativas y personas que nos quieran caminar y andar este camino con nosotros. Así que ya no tenemos más preguntas, así que procedo para darle las gracias a todos, a Cibel, por compartirnos los hallazgos de la investigación que estuviste presentando, y también quiero agradecerle a Coralie, a Manfred y a Stephanie por compartir sus experiencias sobre los desafíos que enfrentan, porque pues sus testimonios nos permiten entender con mayor profundidad y visibilizar cómo estas barreras afectan sus proyectos, sus estilos de vida, y al mismo tiempo cómo han logrado resistir y seguir cultivando a pesar de las adversidades. Cultivando en el sentido más amplio de la palabra. Así que hemos llegado al final de este encuentro. Nuevamente, gracias a todos quienes asistieron hoy, gracias a nuestras invitadas por habernos compartido de su tiempo, y que pues día a día continúan trabajando para vivir cada vez más cerca de la tierra y producir alimentos sanos para las comunidades puertorriqueñas. Gracias a quienes se dieron cita en la noche de hoy, y les recordamos que el próximo martes 18 de febrero a las 6 p.m., hora de Puerto Rico, nos volvemos a conectar para conocer iniciativas de Hawái, Puerto Rico y el este de Estados Unidos que le hacen frente a la problemática del acaparamiento de tierras y desplazamiento desde sus comunidades, en nuestro tercer y último encuentro de esta jornada, titulado Propuestas colectivas y nuevas economías frente a la especulación y el acaparamiento de tierras. Si aún no se han registrado, pueden hacerlo a través de los enlaces que les compartimos por el chat. Así que nada, gracias por estar aquí y les esperamos el próximo martes. Que tengan linda noche. Igual, gracias, Dios los bendiga.